Pues ya regresamos de este pequeño corte comercial y ahora sí vamos a este precioso versículo, pero tan importante versículo que tiene mucha enseñanza para todos nosotros como papás, ¿no? Y es un mandato muy importante, pero también al mismo tiempo los que ganamos, los beneficiados somos nosotros. Cuando tú y yo acercamos a nuestros hijos a la palabra de Dios, somos los beneficiados nosotros. A nosotros nos conviene que nuestros hijos estén caminando con el Señor porque realmente nos da descanso. Cuando tus hijos no están caminando con el Señor, literalmente tienes el enemigo, su carne, tienes de enemigo el mundo, ¿no? Este sistema, estas ideologías, estas filosofías del mundo. Tienes muchos enemigos en contra de tus hijos y a su vez todo lo que les pase a ellos, obvio, a nosotros como papás nos va a doler. Pero cuando acercas a tus hijos a Dios y a su preciosa palabra, tenemos a Dios de aliado. Tenemos a su preciosa palabra como guianza para nuestros hijos. Y algo que me encanta de la palabra de Dios y de cuando tú y yo acercamos a nuestros hijos a la palabra de Dios es que no solo ellos ya no van a discutir contigo respecto a algunas normas y leyes, sino cuando lo ven por escrito dicen, oh, entonces no es onda de mi mamá o no es onda de mi papá, es literalmente Dios lo manda. Y entonces eso trae literalmente mucha paz y mucha tranquilidad y dirección a la vida de nuestros hijos. Así es que lo mejor que podemos hacer es acercar a nuestros hijos a la palabra de Dios. Y es lo que vamos a estudiar esta noche, ¿no? Vamos a Proverbios capítulo 22 al versículo 6. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿A qué camino se refiere? En su camino. ¿En el camino del niño o en el camino del Señor? Del Señor, porque venimos hablando de enseñar, ¿no? Entonces, y nosotros, todo lo que decías ahorita, ¿no? Acerca de, a medida que nosotros nos estemos acercando en el camino del Señor, hablábamos del Salmo 1 la semana pasada, y veíamos todo esto, ¿no? Que van a ser bienaventurados si no se juntan con personas que son, pues, de mala influencia, en camino de pecadores, camino de escarnecedores, ¿no? Y procurar que en la ley del Señor esté su delicia, ¿no? O sea, realmente mostrarles y modelarles, y con el día a día vamos nosotros dirigiendo nuestra vida y ellos lo van viendo, pero sí es necesario instruir al niño en el camino del Señor. Exacto. Y algo que me encanta, por ejemplo, en la Biblia hay muchos ejemplos de aquellos que crecieron con fundamento bíblico, ¿no? Que crecieron conociendo del Señor, conociendo las Escrituras, y que cuando crecieron dieron un fruto maravilloso, ¿no? Un ejemplo que a mí me impactó mucho desde que yo empecé a estudiar las Escrituras fue la historia de Daniel. Ajá, sí, a mí también. Porque Daniel, si tú estudias la historia del libro de Daniel, este personaje maravilloso que es Daniel y sus amigos también, ¿no? Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que eran los cuatachos de Daniel. ¿Sabes qué? Es una historia muy hermosa dentro de una gran tragedia. Daniel, junto con sus amigos, vienen de que su ciudad fue destruida, que mataron a sus familiares, que mataron a sus amigos, que fue literalmente sitiada Jerusalén por el imperio de Babilonia. Fueron asesinados, mucha gente, fue destruida la ciudad, fueron quemadas las casas, y se llevaron esclavos a mucha gente y se llevaron cautivos a otros. A Daniel, a Sadrach y a Abed-Nego se los llevaron cautivos al palacio del rey. Y ahí ellos pudieron haber dicho, como adolescentes, pudieron haber dicho, ¿sabes qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de mi crisis? ¿Dónde está Dios, el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está? Si destruyeron nuestra ciudad, si mataron, ¿no? A nuestros familiares, si nos traen a nosotros cautivos, a otros los llevaron esclavos. ¿Dónde está el Dios Todopoderoso del que me predicaban? ¿Dónde está el Dios Todopoderoso? Bien pudo haber agarrado ese camino y no lo agarró.
Él decidió honrar a Dios, obedecer a Dios, aún estando en esa condición de cautivo con el imperio que destruyó a su familia, que destruyó a su ciudad, que destruyó a su país, ¿no? Entonces, realmente es un ejemplo maravilloso el de Daniel. Sí, de convicción de lo que sus papás sembraron en Exacto. él, ¿no? Porque hay, me parece, si no me equivoco, es que dice el Dios de mis padres, ¿no? Uh-huh. Entonces quiere decir que lo reconoce, pero también para él, y lo toma, y entonces él sigue las enseñanzas de sus padres y con una convicción que, bueno, si leen el libro de Daniel, entonces conoces realmente, y era un muchachito, como dices, era un adolescente, él y sus amigos, y de todo lo que Dios los libró como testimonio del poder del Señor en la vida de aquel que le cree. Como David. David, ¿no? También otro... Siendo adolescente se enfrentó a un Goliat como un adolescentito, pero ¿sabes qué? Él conocía a Dios. Vamos a orar para empezar, chicos, y ahora sí ya nos vamos al tema. ¿Puedes orar, amor? Dios, te agradecemos por esta noche que tú nos das, por este estudio en el cual tú nos vas a hablar a cada uno de los que tú nos has dado el privilegio, Señor, de tener hijos, tu herencia, Señor. También aquellos que tú en su futuro tienes previsto enviar hijos, Padre, todos aquellos que podemos conocer o que sepamos, Señor, quién eres tú delante de nosotros. Te agradecemos por lo que tú nos vas a hablar a la luz de tu palabra, Señor, con la plena confianza que tenemos en que tu palabra no regresa vacía. Y todo aquel que le escuche, Señor, te pido que prepares la tierra, que ponga sus oídos atentos, su mente, que des entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, saber, entender tu corazón, lo que tú plasmaste en tu escritura, Señor. Te pedimos que por cada uno de los que está escuchando este mensaje, para que en cualquier tiempo, Señor, puedan poder poner por obra este versículo, Señor, que tú nos das a todos nosotros. Te damos gracias por las personas que están conectadas, Señor, por las que están ahorita en alguna necesidad de salud o de trabajo, Señor. Te pedimos que tú seas con ellos, que fortalezcas su ánimo, Señor, que les ayudes a poner su mirada en ti, Señor, sabiendo que de ti proviene todo, Padre, viene toda fortaleza, viene toda seguridad, y tú tienes en tus manos nuestra vida, Padre. Gracias por esta noche y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, en el mismo nombre venimos delante de ti a darte gracias por tu bondad a nuestras vidas, por tu bondad a esta iglesia, Señor, a esta muestra de tu misericordia, de tu paciencia, de tu bondad, Señor, que es la roca. Gracias, Dios, porque tú has cuidado de tu iglesia, Señor, y te damos gracias, Padre, por ese lugar que tienes para que nos reunamos, Señor. Gracias por ese hermoso lugar que tienes tú ya apartado, Señor, para que tu iglesia se reúna a alabar tu nombre, Señor, a exaltar tu nombre, Señor. Gracias por ese lugar, Señor. Anhelamos ya pronto estar reunidos, anhelamos pronto estar cantando juntos, anhelamos pronto estar rendidos a ti, Señor, pero como familias unidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu cuidado siempre a tu iglesia, Señor. Te pido por la provisión económica para que podamos hacerle frente a cualquier necesidad que venga para ese lugar, Señor. Sabemos que tú eres el que suple, Señor, conforme a tu misericordia. Y también te damos gracias, Señor, por la vida de Flor. Gracias por ese año que le estás regalando de vida, Señor. La bendecimos a esa hija tuya, Señor, que te sirve y que fielmente está junto con su esposo cuidando de matrimonios. Te pedimos también, Señor, por la mamá de Betty, Señor. Cuida, Señor, a la señora, levántala, Señor, sánala, Señor, que no necesite más el oxígeno, Señor, sino que ella pueda oxigenar sola, Señor. Te pedimos que la levantes, que la fortalezcas, que la animes y que la tomes de tu mano, Señor, y ella pueda sentirte, Señor, y la bendecimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues bueno, vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Timoteo también es otro ejemplo maravilloso. Timoteo es otro del cual el apóstol Pablo habla de su fe no fingida y que dice, y primero esa fe no fingida, esa fe verdadera habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, ¿no? Entonces habla literalmente de que la abuela y la madre
fueron, la abuela le enseñó a la madre y la madre le enseñó a su hijo. Y ese hijo es Timoteo, que fue un instrumento de Dios muy poderoso y un amigo y un compañero de milicia y un brazo derecho para el apóstol Pablo en su ministerio. Entonces realmente Timoteo es otro precioso ejemplo de una descendencia de la palabra de Dios generación a generación, ¿no? Primero su abuela, que instruyó a su hija, y luego su hija, que instruyó a Timoteo, a su hijo, ¿no? Entonces es otro ejemplo maravilloso. Y vemos aquí en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, lo que el apóstol Pablo dice. ¿Lo puedes leer, amor? Dice, es el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Qué pasaje tan increíble, ¿no? ¿Sabes qué le dice? Persiste tú en lo aprendido. Lo que has aprendido. Y sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué precioso es saber que Timoteo desde niño fue instruido en las escrituras y que fue un siervo de Dios. Y que vemos que dispuso de su tiempo, ¿no? Porque dice, o sea, dio su voluntad también para ser enseñado, porque dice, y te persuadiste. O sea, realmente también pusiste de ti sabiendo de qué, pues sabiendo de quién has aprendido, confiando en las enseñanzas que le dio su mamá y su abuela, ¿no? Y luego dice, las cuales, o sea, las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Y dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, completo, preparado para toda buena obra. Qué importante es cómo tú y yo podemos estar preparados para toda buena obra para el Señor. ¿Sabes qué? Siendo instruidos, meditando en las Escrituras, como lo hacemos los martes, los jueves, los domingos, y como seguramente tú entre semana también estás tú meditando en las Escrituras. ¿Sabes qué? Nos estamos preparando para toda buena obra que Dios tiene para nosotros. Y esto es en el 2 de Timoteo capítulo 3. Un pasaje también que estoy poniendo aquí, que es en Génesis capítulo 18. Nos encontramos a Abraham, el famoso padre Abraham. Y algo que me encanta es que en este capítulo 18 Dios habla del padre Abraham de una manera maravillosa, que me encantaría que eso dijera de ti, Dios, y eso dijera de mí, ¿no? Y dice el versículo 17 del capítulo 8 de Génesis. Si me acompañas, Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que está diciendo Dios sobre Abraham? ¿Sabes qué? Yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos y a sus nietos sobre mí, sobre mis mandamientos. Y eso me encanta, que guarden, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, a su descendencia, después de sí, que aunque él ya parta, él va a seguir instruyendo, es decir, dejando instrucciones de que continúen en la fe del Señor, de que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio,
Y eso es algo maravilloso que debemos de aprender de Abraham para que Dios también pueda decir eso de nosotros. ¿Sabes qué? Tenemos que aprender que tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, pero también a nuestros nietos en el camino de Dios. Eso es una bendición que Dios habla sobre Abraham. Ahora en Deuteronomio capítulo 4, ¿lo puedes leer, amor? 4 del 5 al 9 voy a leer. Dice, mirad, es Deuteronomio 4, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en este pasaje? ¿Qué es lo que Dios le manda a todo el pueblo de Israel? Número 1, lo primero que les manda, yo te mando que yo os he enseñado estatutos y decretos. Es decir, primero Dios enseña al pueblo y después le dice, ahora ustedes enseñen a sus hijos. Es una cadena de enseñanza, ¿no? Que es lo mismo que Dios le dijo a Abraham. O sea, yo sé que tú vas a enseñarle a tus hijos y tus hijos se lo van a enseñar a tus nietos. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Para qué? Para que hagáis en medio de la tierra la cual entráis a tomar posesión de ella, guardarlos pues y ponerlos por obra. O sea, es decir, ser hacedores y no solamente oidores, porque ese es el mejor ejemplo. Esa es la mejor predicación que le podemos dar a nuestros hijos, nuestras vidas. Lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos es nuestra vida. Esa es la mejor enseñanza, ¿no? ¿Qué más tú ves aquí en este pasaje? Eso mismo, o sea, como estos pasos, ¿no? Que muchas veces nosotros decimos, tenemos que ser un modelo de la palabra de Dios. Y es esto, ¿no? Dice, guárdalos pues, o sea, atesóralos, medítalos, aprende de ellos y ponlos por obra, porque finalmente en la práctica uno va a hacer lo que realmente cree. Podemos leer mucho, podemos decir, pero en el momento de tomar acción y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, es donde realmente sabemos si los estamos guardando, si los estamos atesorando, si los vamos a obedecer, cuando es el momento de aplicar la palabra de Dios en nuestra propia vida. Y entonces es por eso dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de los ojos de los pueblos. Entonces, es esto, ¿no? Y ya después le dice, bueno, y esto lo vas a ir tú replicando, ¿no? Y es como, es muy básico, podríamos verlo, ¿no? Que los niños aprenden de lo que ven de sus papás también. Si los hijos te ven orar, si ven que pones tus cargas delante del Señor, que muchas veces las quieres traer tú mismo y muchas veces las traemos nosotros otra vez con el timón y es cuando las cosas empiezan a ponerse tensas, pero otra vez vamos al Señor y entonces buscamos sabiduría y oramos, ¿no? Y pedimos oración en familia diciendo está sucediendo esto, vamos a orar, el Señor nos va a ayudar, nos va a instruir, nos va a enseñar por el camino que debemos de andar y entonces es eso, los guardo, los pongo por obra, ¿no? Y esto que me encanta en el versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Es decir, no te olvides de lo que Dios te ha mostrado. ¿Cuántas cosas tú y yo como papás hemos vivido, ¿no? De maravillas de Dios. No te olvides de eso. Y al contrario, enséñaselas a tus hijos lo que Dios ha hecho. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Otra vez, las escrituras vuelven a hablar de los nietos. Como abuelos, tenemos una responsabilidad delante de Dios de instruir a los niños en la palabra de Dios. Primero, a nuestros hijos y después
a los hijos de nuestros hijos, instruirlos en la palabra de Dios. Qué importante es lo que Dios manda aquí, ¿no? Y qué privilegio, ¿no? Porque finalmente es cuando hemos escuchado, ¿no? Los abuelitos que llegan a decir de sus nietos, ¿no? Que los tratan de otra manera, pues obvio también el tiempo, ¿verdad? Los años les dan más madurez en sabiduría acerca de lo que ya vivieron, de los errores que tal vez ya cometieron, que todos cometemos errores con nuestros hijos, ¿no? Finalmente, cuando tienen otra paciencia, ven las cosas desde otra perspectiva. Los abuelos la verdad es que cuando hay un abuelo que te ayuda a ver cosas de tus hijos que tú no estás viendo, porque los está viendo con la palabra de Dios, eso es como oro puro, ¿no? Oro molido, sí. Molido. Y qué triste que haya hijos que son rebeldes a los padres. Cuando el padre puede o la madre puede estar dando un buen consejo. Y la soberbia, ¿no? De nosotros, de que no te metas en la educación de mis hijos, ¿no? Y es triste. O sea, si fuera algo que le fuera a hacer daño a tu hijo, pues bueno, te la creo, ¿no? No le estés enseñando a... Exacto, algo que mentir, es en contra de la palabra de Dios, o a emborracharte, o a... Bueno, sí, exacto, entonces ahí sí. Eso, si no hay, sí, ¿no? Pero cuando a veces los abuelos quieren dar buenos consejos a los nietos, y que haya hijos que prohíban a sus padres decir, no, es que no, eso es triste, sí. ¿no? Y más cuando tiene que ver con Dios, que no les permiten que le enseñes a mi hijo o a mi hija de Dios y de su palabra. No. Y son casos súper tristes. Híjole, sí se están súper tristes. De poder dejar que los chicos, que se cumpla el mandato de Dios en la vida, ¿no? Y, o sea, finalmente, pienso, nosotros pues no somos abuelos, pero conocemos mucha gente, y entonces podemos ver desde afuera cuando hay abuelos que tienen una real convicción de lo que la palabra de Dios dice, y sus enseñanzas son alineadas a la palabra de Dios completamente. O sea, no hay nada que sea como, ay, no, es que es ya pasado de moda y el día de hoy es diferente. La palabra de Dios nunca es pasada de moda, y la palabra de Dios es verdad, y siempre trae dirección, y trae como este consuelo al alma, ¿no? Entonces, es como considerar que los abuelos finalmente muchas veces dicen, pues yo no me meto, ¿no? Pero la verdad, cuando hay situaciones en las que ven que los nietos están fuera del orden donde Dios manda, pues bueno, ni modo, van a tener que decirlo. Ahora vamos a Deuteronomio 6, es un capítulo clave. Yo te invito a que tú medites una y otra vez en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 trae una enseñanza impresionante para nosotros, sí, como hijos de Dios, pero también para nosotros como padres de familia, que tenemos que instruir a nuestros hijos en su palabra. Deuteronomio 6, del versículo 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. No es... Dios te va a dar unos tips para ser feliz. No, perdóname. Tampoco es 5 puntos para ser un gran ser humano. Tampoco. Nada de que, bueno, Dios te quiere aconsejar en él. Una sugerencia. Olvídalo. Error. ¿Sabes algo? Son mandamientos. Dios lo manda. El creador del universo lo manda. El creador del cosmos, de las galaxias, de los planetas, de las constelaciones, lo manda. El creador de las células, de los átomos, de los protones, lo manda. El que diseñó el iris, la córnea, las células, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, lo manda. El que diseñó el cerebro humano, el que creó todo el cuerpo y puso costillas para proteger los órganos vitales, el que todo lo diseñó perfecto, lo manda. El que tiene poder y autoridad sobre la vida, porque él sopló aliento de vida a un pedazo de barro que era Adán y le dio vida, lo manda. El que sacó de Adán esa costilla y de esa costilla formó a la mujer y se la entregó a su hombre, lo manda. Aquel que creó y diseñó todo perfecto, lo manda.
Ubiquémonos, ¿quién es el que da el mandamiento? No es un tip, no son consejos, no son recomendaciones. Y no proviene de mi primo, de mi tío, de mi nada, del creador del universo, el que tiene todo poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Aquel que tiene en su calendario el último día donde tu corazón va a dar el último latido. Aquel que tiene en su agenda el día que te va a llamar a cuentas y tu corazón se parará y ya no hay más. Aquel que tiene todo poder y autoridad, que está sentado en su trono y que Él es soberano. Él. Y es importante que nos ubiquemos quién es el que va a hablar. No es un consejo, no es una recomendación, es un mandamiento. Estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñes, para que los pongas por obra. Si tu jefe en tu trabajo, si tu jefe en tu trabajo te manda algo, ¿le obedeces? ¿O te rebelas y dices, no, pues eso es lo que él dice, pero yo voy a hacer mi voluntad? No, ¿verdad? Pierdes tu chamba. Pues el patrón, pues ni modo, pues. Y si tienes negocio propio y dices, no, pues yo soy empresario, yo tengo negocio propio. Ah, sí, pero ¿qué tal si Hacienda te manda una auditoría? Y llegan los auditores de Hacienda. Ah, ¿verdad? No te pones así de, no, sí, quiero un cafecito. No le saques. Si le tenemos temor a los seres humanos, ubiquémonos quién es el que da los mandamientos. El creador del universo, el que está sentado en su trono, el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice, para que los pongas por obra, para que los hagas en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Está temblando. No. ¿Estás mareada? Ah. ¿Dónde está temblando? Está temblando. Ah, está temblando. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Bellos. Porque está temblando. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa. Pues tenemos que salir de aquí. Ándale, ¿qué tal? Se puso interesante, ¿verdad? Pues al parecer ya pasó lo del temblor. Y fíjate qué frágiles somos. O sea, realmente todos nosotros estamos a expensas de Dios. En cualquier momento, el Señor, Él es el que tiene todo poder y autoridad, tiene el control de todo. Es triste que el hombre llegue a creer que tiene autoridad sobre las cosas. Somos tan frágiles. Hoy, me parece que fue hoy, ¿no? En nuestro país pasó una tragedia que es literalmente que aprobaron el aborto a nivel nacional, creo. Y es muy triste. Es muy triste que nos pongamos a retar a Dios. Es muy triste que se considere el asesinato como un derecho. El ser humano está completamente apartado de Dios. Y volviendo a nuestro estudio, qué importante es que tú y yo instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Que los instruyamos, que los acerquemos a Dios. Y en Deuteronomio 6 de eso habla. Por eso yo te invito a que medites en Deuteronomio 6 constantemente. Medita en Deuteronomio 6 una y otra vez. Y vamos a leer versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, también le dice, tu hijo y el hijo de tu hijo. Es lo que Dios está enseñando. Está diciendo literalmente, ¿sabes qué? Yo te mando que le enseñes, que obedezcas mis mandamientos, mis estatutos, pero también
que le enseñes a tu hijo y también que le enseñes al hijo de tu hijo. Enséñale, y que las próximas generaciones literalmente estén estudiando y conociendo a Dios. Qué importante es eso. Quiero preguntarles si todos están bien, ahorita que acaba de pasar este temblor. Mis suegros estaban conectados, están en la Ciudad de México, entonces espero y nos puedan escribir diciendo si todo está bien allá en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, como saben, es donde más fuerte a veces pega, ¿no? Y espero también Jojutla esté bien y esperemos que todos estén bien. Así es que continuamos, y por favor escríbanos cualquier cosa, escríbanos por favor, aprovechemos los medios digitales. Y luego dice el versículo 3: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Y puedes leer a partir del 4, amor? Es el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El versículo 10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. ¿Sí? Deuteronomio 6, versículo 18. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Como nos ha mandado. Hasta el 25. 25, sí. Muchas gracias. Eso está muy amable. Y sabes, este capítulo es maravilloso. Este capítulo nos enseña, número 1, Dios, Él es el que da los mandamientos, preceptos, ordenanzas, y Él es Dios, no nosotros. Él es el creador, nosotros su creación, y Él tiene todo poder y autoridad, y Él es el que nos manda, y Él es el que manda, y Él es el que determina el día que vamos a partir de este mundo. En cualquier momento podemos partir de este mundo todos,
somos frágiles. Este temblor, y me hizo recordar el temblor que vivimos aquí, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan los que vivimos el temblor de 2017? ¿Fue 2017? Sí, 2017. Aquí en Morelos estuvo espantoso. Sí. Cuánto dolor hubo cuando fuimos a Jojutla, ¿no? Cuando empezamos a repartir las cosas, ¿se acuerdan como iglesia? Pero ¿sabes qué? Había mucho dolor, había mucha tristeza, había mucho miedo. Y por supuesto, ¿sabes por qué? Porque nos hace ver que realmente no somos quien creemos que somos. En un terremoto, en una sacudida que Dios da, como dice la palabra, son dolores de parto, ¿no? Habrá pestes, ¿te suena? Habrá terremotos, ¿te suena? Y habrá guerras y rumores de guerras. Y precisamente esos son los dolores de parto, antes de que nazca. Por cierto, ya nacieron los bebés de Dani y de Fabi. Muchos besos a esos pequeños. Y ya los dieron de alta. Ya los dieron de alta. Eso es una excelente noticia. Espero que ya hayan llegado. Y son dolores de parto. Él es el que tiene todo poder y autoridad. ¿Y dónde están nuestros dones? ¿Dónde están nuestros talentos? ¿Dónde está nuestra influencia, nuestro poder, nuestros currículos y diplomas? ¿Dónde está nuestra riqueza cuando viene un terremoto y se derrumba todo? Dice el Señor en su palabra también. ¿Sabes algo? El hombre edifica, pero yo de un soplo lo derribo. Dios puede humillar al que anda en soberbia. Y la humanidad completa está en soberbia. La humanidad completa le ha dado la espalda a Dios. ¿Sabes, querida familia, amigos? Lo mejor que podemos hacer tú y yo es obedecer los preceptos de Dios, enseñárselo a nuestros hijos y que a su vez nuestros hijos lo enseñen a sus hijos. Ese es un mandamiento, no un consejo. Es un mandato de Dios, del cual vamos a rendir cuentas tú y yo. Porque el día que yo esté delante de la presencia de Dios, Dios va a poder decir con su palabra y repetir su palabra. ¿Dónde están los mandamientos que yo te mandé a ti, que le enseñaras a tu hijo? ¿Qué hiciste con los mandamientos que yo te di que le enseñaras a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta? ¿Les hablaste de mí? ¿Les enseñaste mis escrituras? ¿Tú les instruiste en mi camino? Porque es un mandato que Dios da a todos los padres y madres. Por lo tanto, tú y yo tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Es un mandato de Dios, no un consejo. Y como dije al inicio, nos conviene a nosotros. Porque cuando tú le enseñas a tu hijo o a tu hija, Dios y su Espíritu Santo en la vida de tu hijo o de tu hija despierta una conciencia que estaba muerta. Una conciencia donde ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aun cuando quieren hacer lo malo, no los deja en paz. El Espíritu Santo los incomoda y no los deja en paz. Hasta que ellos o confiesan su pecado y se apartan, o literalmente pueden endurecer su corazón y les va mal. Pero tú y yo tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Es un mandato de Dios, ¿no? Y nos conviene a nosotros. Tenemos un aliado maravilloso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no es como para sentir que cae una losa encima de nosotros con la responsabilidad, que de por sí las responsabilidades ya nos traen a veces, ¿no? Cuando hacemos esto, ¿no? De quererlo tomar en nuestras propias fuerzas y hacer las cosas como nosotros queremos y olvidando, como dices, haciendo a un lado aquel que lo puede hacer y aquel que dice, dame tu carga, lleva mi yugo, el mío es muy, muy, muy ligero y el tuyo, pues tú no puedes con esa carga, o sea, no lo vas a poder, dámela, ¿no? Y es lo que siempre nos dice Dios cada día y sobre todo en la enseñanza a los hijos, ¿no? Que luego es ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es la esencia del ser humano, la naturaleza, ¿no? De primero toma y después, sí es cierto, tengo que ir con el Señor, ¿no? O sea, a medida que vamos pasando tiempo con el Señor y empezamos a comprobar cómo el Señor puede hacer todo esto en la vida
de nosotros a través de seguir los estatutos y los mandatos, y que no es fácil tampoco, ¿no? Porque hay mucha lucha en que, pues, en nuestra carne, nuestra naturaleza, la naturaleza de nuestros hijos, que estamos en un mundo caído y somos, ¿no? O sea, realmente nos cuesta trabajo dejarnos enseñar y tener esa actitud como de siervo, porque pues también los hijos les cuesta trabajo dejarse enseñar cuando están en diferentes edades, ¿no? Pero qué maravilloso aquel que puede como saltar esa valla de la autosuficiencia, y más ahorita, ¿no? Que piensa que ya todos lo saben, todo pueden, que en Google pueden investigar todo y demás, pero la madurez o la enseñanza, la experiencia en años que Dios ha dado a los papás o a los abuelos, pues eso no lo vas a encontrar en otro lado, ¿no? Pero sobre todo la palabra. Exacto. ¿No? O sea, el poder instruir a nuestros hijos en la palabra, eso es algo que va a ser un aliado para ti. Sí, pero a eso me refiero, porque también muchas veces van a buscar cosas antes de a lo mejor considerar lo que Dios dice, pero también en la experiencia que los papás han tenido, ¿no? Entonces, de que realmente puedan aprender y dejarse enseñar, y también nosotros aprender a entrenar, porque hablábamos de esa palabra, ¿no? Le instruye al niño en su camino, y instruir habla de un entrenamiento, y el entrenamiento muchas veces no es fácil, ¿no? Porque sembrar la semilla y no lo ves rápido, pues como cualquier entrenamiento requiere de parte del que está entrenando dedicación, tiempo, diligencia, obviamente la constancia, ¿no? El encaminar al chico, no desesperarse, encaminar al chico en el camino del Señor, y no querer ver ya ahorita, ya deberías ya de conocer a Dios rápido, y pues no, todo lleva su tiempo, ¿no? Pues muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros esta noche. Ahorita ya es noche y mañana hay escuelas y hay que levantarse muy temprano. Sabemos que esta transmisión estuvo un poco atropellada, pero esperamos y que ustedes puedan estar meditando en estos pasajes, en Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, el Salmo 78. Por favor, vamos a cerrar con el Salmo 78, que es una maravilla ese salmo. Y ese salmo, pues vamos a leer el Salmo 78 y después ya oramos. Les pedimos que nos escriban, nada más queremos saber que ustedes están bien, que todo está bien allá por sus casas. Ahorita ya nos escribieron algunos, que todo está bien, ¿no? Y eso nos da mucho gusto, me da mucho gusto saber que están bien. De la mareadita. Sí. ¿Puedes? El Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres. Y ya empieza a hablar: generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Continúo? Si quieres. Hasta ahí. Que seamos una generación diferente a nosotros. Que nos levantemos como una generación de papás, número 1, comprometidos con Dios. Y número 2, enseñarle a nuestros hijos sobre nuestro Creador. La mejor enseñanza que podemos darle a nuestros hijos son nuestras vidas. Y tú y yo no podemos hablarle de un Dios que no conocemos. Primero tú y yo tenemos que conocer a ese Dios, caminar con ese Dios, porque tú y yo vamos a rendir cuentas por nuestros hijos. Así es que es muy importante que tú y yo nos acerquemos a Dios, y aparte nos conviene, como les digo, nos conviene acercarnos a Dios, caminar con Dios, y después instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Vamos a orar. ¿Puedes orar, no?
Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque podemos encontrar en ti refugio, podemos encontrar confianza, enseñanza, fortaleza. Señor, sabiendo que tú eres el que produces el querer como el hacer, Padre, por tu buena voluntad. Y Señor, yo te quiero suplicar por cada papá, mamá que está escuchando este mensaje, para que tú puedas darles descanso en medio del mandato que tú das, Señor, acerca de que nosotros estemos repitiendo a los hijos que tú nos has dado como herencia tuya, Señor, tu palabra, para que sean una sociedad diferente. Padre, te pido por esta generación que está escuchando tu palabra, Señor, para que tú los hagas fuertes, Señor, para que esa convicción a través de tu Espíritu Santo sea día a día renovada, Señor. Renueva a cada uno de nosotros que te conocemos, Señor. Ayúdanos a no estar tan enfocados en la rutina, sino que siempre estemos velando porque el tiempo se acerca, Señor, que podamos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos ven y poder estar recordando constantemente tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicarla, ayúdanos a descansar esta noche. Te agradecemos, Padre, porque yo sé que estamos en tus manos, y gracias, Padre, porque ahorita que sentimos este movimiento de la tierra, nosotros sabemos que tú controlas todo, Señor, y que tantas situaciones que están pasando alrededor que no te agradan, Señor, y así como lo estamos leyendo, sabemos, Dios, que son personas que están apartadas de ti, Señor. Te pido por todos los que conformamos tu iglesia, para que podamos tener esta asertividad, Señor, para que sepamos predicar tu palabra al lado, a la persona que esté al lado de nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra propia familia, Señor, a nuestros hijos, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y gracias por tener este amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Te agradecemos porque hasta ahorita todos sabemos que ahorita de este temblor todos estamos bien, Señor. Gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues querida familia, que la gracia y la misericordia de Dios nos acompañe. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes esta noche. Y primero Dios, nos vemos el jueves para nuestro estudio de Génesis y el domingo para nuestro estudio. Sigamos orando por las necesidades de las personas enfermas y también por ese lugar que Dios tiene para nosotros como iglesia. Que Dios los bendiga.